Uf, vean esto, una rana y una rana muy picante. Dicen que las ranas saben a pollo. Vamos a comprobarlo. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Luisillo el Gordillo. Así es, lo han leído en el título de este video, nos encontramos de vuelta por China. Tal vez ustedes recuerden que ya tenemos un videazo de comida callejera por este hermoso país, en el cual probamos algunas cosas bastante inusuales, algunas sabrosas, algunas no tanto. Y hoy, estando de vuelta por este país, me dieron ganas de probar más exquisiteces. A ver, China es un país enorme, de hecho es como el país más poblado del mundo. Entonces, obviamente tienen una variedad gastronómica impresionante. Necesitaríamos 24 videos de Luisillo el Gordillo para poder cubrir tan solo el 50% de la variedad que tienen. Así que en esta ocasión, estando en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, vamos a ver qué platillos venden por las calles. Se me ha advertido que de este lado de China comen muy picante, comen todo muy frito también, y que si bien no vamos a encontrar animales tan inusuales que no se suelen ver mucho en otros países, sí que serán recetas que lograrán sorprendernos. Entonces, acompáñenme, hemos venido a esta calle llena, de verdad, llena de puestitos, muchísimo flujo de gente. Vamos a darle. Ok, empezamos fuerte, aquí en la calle de Qianhan, que me dicen es muy emblemática por su comida callejera. Vean, encontramos unas ranas que me dicen que esto es de lo más usual comerlas. Por si fuera poco, no solamente es una rana, sino que es una rana sumamente picante. Me gusta que yo le dije a la amiga del puesto, le dije, échale poquito picante y nememen. Me echó una de caldo. Vean esto, tremendo, tremendo. 18 yuanes cuesta cada rana, la verdad es está bastante caro. Estos son más de $2. Más de $2 una sola rana. Olo borgo. Pero se promete que son exquisitas. Vamos a ver, vamos a probar. Provechito, o dijeran nuestros amigos chinos, Haweiko. Ush, pues apetitoso no se ve. Dicen que sabe a pollo. A ver si sí. Pues sí sabe a pollo, pero lo que sí es que pica impresionantemente, o sea, es... Ay, caramba, no, sí. It's spicy this. Oh. Ay, güey, no. Ya que pasó mi garganta, pucha la weá, o sea, está... picante la tremenda. Pero lo que sí diré es que sí sabe a pollo. De hecho, el color de la carne incluso se parece como al del pollo, ¿no? Miren, diré que la rana, muy rica. Todo bien entre la rana y yo, todo en orden, pero el picante es lo que sí me incomoda bastante. Pero ¿quién lo diría, Bastante sabroso, incluso yo diría nutritivo, porque pues está nada más hervida, no está frita. A la ranita le voy a dar su 7 de 10, meramente porque está ultra picante y ni de coña me la puedo acabar. De verdad me va a irritar el estómago. Oigan, qué perturbador que parece como un humanito dándose un baño de tina, ¿no se les hace? Un humano así como sin cabeza, dándose un bañito de tina y relajado. No sé, es extraño, es perturbador. Es el jinete sin cabeza, tamaño feto. Para bajarme un poco el picazón, vamos a probar Tan Yam. Tan Yam es un platillo básicamente hecho con el arroz pegajoso, algo muy similar a lo que es el tteokbokki de Corea del Sur, pero convertido en un postre. Lo mezclan con hielo triturado, con hielo frappé, le ponen miel, le ponen un buen de frutas, le ponen alpiste encima, le ponen nueces, muchísimas vainas más, todo por el precio de 13 yuanes, que esto es menos de $2. La verdad se me hace un precio aceptable y creo que esto me va a ayudar mucho con la rana endemoniada que acabamos de devorar. Provechito. Uy, qué rico el Tan Yam. La mielecita le da un gusto muy sabroso. La nuez lo vuelve crujiente. El hielo lo vuelve refrescante. Uy, no, sí. Con esto me lo echo y estoy listo para seguir probando cosas picantes. Riquísimo. Le vamos a dar su 9 de 10.
puesto se ve que es famoso. Tiene fila, mi amiga, y todo. Me encanta que la cara de la cocinera está en el letrero. Literalmente la señora que vemos en el letrero es la señora que está cocinando. ¿Y qué hace tan famosa nuestra amiga cocinera? Pues las patas de cerdo. Por 23 yuanes te vende patas de cerdo a la parrilla, que pueden ser sabor barbecue o bien sabor picante. Yo pedí barbecue, me gusta que te incluyen un guante. La señora muy orgullosa me dijo así de, te voy a dar un guante, y me lo puso así en la bolsa. Para que no te ensucies, cosa que a ver, se agradece, pero a la vez qué rico es chuparse el dedo, ¿no? Qué rico es mamárselo, aunque luego sí estás oliendo a pata de cerdo todo el día, ¿no? Así ya en la oficina. ¿Qué tal, licenciado? Buena tarde. Y la pata de cerdo aquí en tu mano, la uña llena de barbecue ahí. No. Entonces, bueno, solamente para usar el guante que mi amiga me presumió mucho, vamos a ponérnoslo. 23 yuanes, ¿qué es esto? Son como $3. Poquito más de $3. De hecho, está carita, ¿eh? Pero bueno, esta es la pata de cerdo que nos dan. Se ve sustanciosa, ¿ok? Se ve grandecita. Lo que sí es que se ve pellejuda, ¿ok? Hay que decirlo como es. Sí se ve que va a ser una experiencia chiclosa. Pues bueno, probemos, a ver qué tal. Averigüemos por qué es tan famosa nuestra amiga. ¡Ey! Está incomodísima de comer. Ay, viscosa, muy viscosa. Y a ver, les repito que yo no pedí la picante. Y aún así, la verdad sí se siente el picazón. La verdad, híjole, con la pena mi amiga, que muy amable es, muy sonriente, no me gustó, ¿eh? Es mucho más pellejo que carne. No, para llegar a la carne tengo que morderle, pero muchísimo. Aparte, $3 por una pata, la verdad se me hace carísimo. Supongo que a la gente de esta región de China les gusta. No por nada es muy exitosa, pero yo la verdad le voy a dar sus 5 de 10. Miren que he visto muchos platillos extraños en mis viajes, pero jamás había visto banana frita. De hecho, ya he venido a China varias veces y una banana frita nunca se me había puesto en el camino. Y les diré que me lo estoy tomando personal. Yo soy muy fan de las bananas, de verdad la amo. Pienso que es la mejor fruta del mundo. Entonces estoy algo preocupado de la grosería que posiblemente le están haciendo. Básicamente es la banana cubierta con maíz, posteriormente frita, y la cubren con aparentemente mostaza de miel. Sí, es mostaza. Qué extraño. Vamos a ver qué tal sabe. Por 6 yuanes, $1. Wow, lo hicieron, lo lograron. Hallaron la manera de hacer de un banano una gran fruta nutritiva, sustanciosa, balanceada, en algo mórbido. En algo que atacará tu corazón lentamente. No sé si me ha encantado, la verdad. Muy grasoso. No entiendo por qué le harían esto a la deliciosa banana, pero ok, aceptable, 7 de 10. Hora de probar un poco de tofu. No podríamos estar haciendo un video de comida callejera sin probar algo de tofu. Esto es clasiquísimo. Y este en particular es de la región de Changsha. El tofu es básicamente un pastel hecho a base de frijoles de soya. Y en este puestito venden el tofu blanco y el tofu negro. El blanco pues es el clásico, el normal. El negro es así porque lo dejan remojando en una salsa picante. En adición a eso, lo bañan en una salsa todavía más picante. Entonces, yo creo que va a estar severendo. Me costó 10 yuanes, $1.50 este platillo. Provechito. Fíjense que a mí el tofu siempre se me ha hecho bastante insípido. Este, como es frito, agarra un poquito el sabor del aceite. No obstante, a mí no me encanta. Se me hace como una comida bien hueca. Tal vez si fuera como un complemento, ¿no? Tofu y junto le ponen un pollito, una carnita, pues órale. Pero así nada más el tofu solito, la verdad, a mí no me llama mucho la atención. No puedo decir que me ha encantado. Y miren, no picó tanto como me lo esperaba. Le voy a dar sus 6 de 10. Por gusto puedo decir que no lo pediría.
Este platillo sí está bien baratito. Por 5 yuanes me dieron 2 bolitas que se llaman Pao Tzu. Pao Tzu es un platillo de igual manera de la provincia de Hunan y me cuentan que este puesto es particularmente famoso porque el dueño es un extranjero. Un extranjero que llegó a China, se enamoró del país, aprendió el idioma, aprendió la gastronomía y planca, le abrió su puestito. De hecho, el extranjero es mi tocayo. Su puesto se llama El Pequeño Louis. Así que tocayo, donde sea que estés, un saludo, ¿ok? Un saludo de Louis a Louis. Pao Tzu son básicamente bolitas de masa con un estofado muy caliente adentro. De hecho, chequen, si lo toco así, como que podemos sentir el agua, ¿no? Como que está aguoso, como que se siente la burbuja. Vean, lo voy a picar y chequen cómo sale el jugo. Ay. Hasta está bueno agujerarlo con anticipación porque si esta cosa quema bocas, quema lenguas, chamusca labios. Adentro, el estofado que tiene dentro la bolita es con carne de res. Entonces, 5 yuanes, esto es menos de $1 por 2 bolitas. Se me hace un precio muy justo. Provechito con el Pao Tzu. Como que tienes que hacerle como tzu. Pao Tzu. Ah, huele riquísimo. Está bien caliente. Les diré algo. Si le pusieran vegetales, sería una comida completa. Sería como una hamburguesa con una presentación diferente. La verdad es que está riquísimo porque sí, la cantidad de carne que le ponen no está nada mal. Se me hace sustanciosa. La verdad me encantó. Tocayo, Pequeño Louis, le voy a dar a tu puesto un 9.5 de 10, ¿ok? 9.5 de 10. Enhorabuena porque está muy rico, está barato y también porque somos tocayos. Pues ahí lo tienen, videazo de comida callejera en China una vez más. Debo decir que hacer este video me trajo un poco de nostalgia, pues el video que hicimos aquí hace años fue realmente de los primeros como tal de Luisillo el Gordillo, así que he sentido bonito. En verdad que siempre es un completo placer engordar y aprender sobre culturas del mundo junto con todos ustedes. Quise usar para este video la misma canción que usé en el original, que por cierto la compuso mi buen amigo el Mena, el buen Mister. Es una joyita, es una belleza. Y nada más que añadir, los leo aquí abajo en los comentarios. ¿Quieren añadir información? ¿Quieren corregirme con algo? Por favor, los leo aquí abajo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y para los que recuerden el primer video, muchísimas gracias por estar aquí en el canal tantos, pero de verdad tantos años. Un placer. Ya saben que nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.